En ese punto, la polaridad entre masculino y femenino se disuelve internamente. Nace una tercera fuerza, la unidad interior. Esa unidad es lo que los antiguos llamaban iluminación. No es un estado místico separado del cuerpo, sino la plena comprensión de que la energía que engendra vida es la misma que sostiene el universo. Conservarla es honrar el vínculo con lo divino que nos habita. Clave 11. El poder del silencio interior. La retención del semen, comprendida en su esencia, conduce inevitablemente al silencio mental. Cuando la energía sexual se sublima, el ruido interior se disuelve. La mente deja de girar en torno al deseo y comienza a reposar en la quietud. Esa quietud no es ausencia de pensamiento, sino presencia absoluta. De ahí que muchos practicantes reporten una intuición más aguda, sueños lúcidos, mayor empatía y una sensación de conexión con la naturaleza. Son efectos de un sistema energético equilibrado. El silencio interior es el verdadero fruto de esta práctica. No el poder, no la fuerza física, no la atracción magnética. El silencio. Porque en ese silencio se escucha la inteligencia del cuerpo, que siempre supo cómo despertar. La retención del semen es una ciencia del alma. No se trata de moral ni de religión, sino de energía. Su esencia no está en la abstinencia, sino en la conciencia. Quien aprende a retener con sabiduría, aprende a vivir sin desperdiciar su vida en impulsos momentáneos. Aprende a convertir el deseo en devoción, el placer en presencia y el cuerpo en templo. Esa es la sabiduría prohibida que se nos ocultó, no porque fuera peligrosa, sino porque daba poder real, el poder de conocerse a uno mismo. La verdadera retención no consiste en guardar el semen, sino en conservar la luz que lo anima. Quien logra eso ya no teme al deseo, porque ha descubierto su fuente, y desde esa fuente todo acto se vuelve sagrado. Si este conocimiento te hizo reflexionar, dale like, compártelo con quienes buscan comprender su energía, deja tu comentario y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos del poder interior. Nos reencontramos en el próximo viaje hacia la conciencia oculta.